Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu presencia para con nosotros. Gracias porque tú estás aquí, mi Dios. Y donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Yo solo me postro ante ti, Padre, para que seas tú quien hables, que seas tú quien ministres y que tu nombre sea glorificado. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Por unos minutos, amados hermanos y hermanas, quiero hablarles bajo el tema: ¿qué hace el Espíritu Santo para potenciar la misión de la iglesia? Cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hemos sido empoderados del Espíritu de Dios. Hemos sido en el nombre de Jesús llenos de la presencia del Señor. Y la palabra nos dice claramente que Jesús les dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén buscando su rostro, buscando su presencia, buscando de Él cada día. Y ellos perseveraron, aunque al principio fueron 500 los que estaban ahí buscando la presencia del Señor. Pero luego comenzaron a irse algunos. De esos 500 comenzaron a irse, comenzaron a retirarse poco a poco, y luego la palabra nos dice de que 120 fueron los que quedaron y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. 120, amados hermanos y hermanas, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y Dios quiere llenarnos aún más a cada uno de nosotros. Dios quiere llenarnos de su gracia. Dios quiere llenarnos de su poder. Dios quiere llenarnos de su presencia. Pero tenemos que estar buscando su rostro, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo, y en la presencia de Dios hay paz. Aleluya. Por eso, en primer lugar, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo para potenciar la misión de la iglesia? Fortalece a cada uno de los hijos de Dios. Y eso es una realidad. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, es el Espíritu Santo el que nos va a fortalecer. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar para tomar decisiones correctas, para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, para vivir como a Él le agrada, para honrar el nombre del Señor Jesús. Por eso, amadas hermanas y hermanos, el Espíritu Santo viene a fortalecer nuestras vidas. Pero la primera obra que Dios hace en un avivamiento es desarrollar el carácter del cristiano. Si nosotros estamos buscando de Dios, si nosotros estamos anhelando cada día más y más de Él, y estamos buscando su presencia, entonces va a ser el Espíritu de Dios el que va a moldear nuestro carácter. Podemos pensar y decir, ¿cómo es nuestro carácter? Como mujeres, no queremos que nos manden, ¿verdad? Nosotros queremos mandar y que se haga lo que yo digo. Pero no, hermanas, eso es complicarse la vida por gusto. Obedezca a su esposito y vivirá tranquila y feliz. Eso así es. Si la palabra lo dice, las casadas estén sujetas a sus maridos.
Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, si nosotros somos mujeres y hombres que buscamos de Dios, que buscamos de su presencia, Él va a moldear nuestro carácter. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, Él es el que nos va a dirigir. Él es el que va a obrar en una forma especial. Él nos va a dar prudencia para hablar. Porque algunas veces como mujeres hablamos más. Y cuando hablamos, a veces ofendemos y dañamos. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado, hermanas. Si a todos nos ha pasado eso, que algunas veces hablamos y decimos algo y ofendemos, dañamos ¿a quién? Al que más amamos o a los que más amamos, los que están allí en nuestra casa, en nuestro hogar. Por eso cuando hay un avivamiento en nuestra vida, Dios controla nuestra lengua, Dios controla nuestro carácter, Dios controla nuestro ser y estamos siendo sometidos al poder del Espíritu Santo. Y el empoderamiento de Dios es el que nos gobierna y nos dirige cuando le estamos buscando a Él cada día más y más. Por eso el Espíritu Santo no prepara miembros en la iglesia, sino que prepara hombres y mujeres dispuestos a trabajar, dispuestos a servir, dispuestos para hacer la obra del Señor. El Espíritu no prepara personas que estén solo observando, porque hay algunos que vienen solo para observar, que vienen para criticar, para juzgar, para lo uno o para lo otro. Pero lo que el Espíritu Santo quiere es realmente levantar hombres y mujeres que sean protagonistas para llevar las buenas nuevas de salvación. Que seamos ejemplo con el respaldo del Espíritu de Dios. Porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, sino que el Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas, Él es el que nos ayuda para que nosotros podamos ser verdaderos cristianos y tener un carácter moldeado por el poder del Espíritu de Dios. Y lo encontramos en la palabra del Señor, aquí mismo en Hechos capítulo 2. Dice la palabra en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y qué importante es que cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús demos ese segundo paso en nuestra vida cristiana, el de bautizarnos, porque eso, amados hermanos, es realmente un compromiso de parte de Dios. Y además la palabra lo dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Dios nos manda entonces en el nombre de Jesús a que le busquemos a Él. Y esto es lo que fortalece al discipulado en una forma especial. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es el Espíritu Santo el que fortalece nuestro carácter y nos dirige. Por eso nos ayuda para que podamos perseverar en la doctrina. Eso es algo que tenemos que hacer, amadas hermanas. Perseverar en la doctrina de la palabra de Dios. Perseverar en lo que Dios nos ha enseñado, nos ha dejado a cada uno de nosotros, que es su palabra. Mantenernos en la sana doctrina. Tener mucho cuidado de no desviarnos por otro lugar, sino con el respaldo del Espíritu de Dios, mantenernos en la sana doctrina. Porque eso es lo que honra y glorifica también a nuestro Señor Jesucristo. Es importante
que cada uno de nosotros podamos perseverar en la sana doctrina y en la búsqueda de Dios. Y ahí es donde Dios moldea nuestro carácter. Dios moldea nuestra vida y Él es el que nos da la victoria. Pero también, amadas hermanas, vemos en este mismo versículo de Hechos capítulo, y hermanos, Hechos 2, el versículo 42 nos dice que además que perseveraban en la sana doctrina de los apóstoles, también perseveraban en la comunión unos con otros. Y eso es lo que quiere el Señor Jesús. Que nosotros podamos mantenernos en esa comunión los unos con los otros. Tenemos que amarnos, amados hermanos. Tenemos que mantenernos en esta comunión. Entre las hermanas no tiene que haber crítica, no tiene que haber que estén juzgando o que estén dañando a su hermana. Somos un mismo cuerpo. Por eso en el nombre de Jesús tiene que haber una buena comunión entre cada uno de nosotros. Yo les he contado en algunas oportunidades que mi papá nos reunía para el culto familiar. Eso era todos los días. Somos 6 hermanos, 5 varones y solo su servidora de mujer. Ya pueden imaginarse cómo me tocó, ¿verdad? Me tocaba tortear todos los días, 4 rimeros así. 2 se iban en el almuerzo y 2 en la cena. Lavar a la par de mi mamá la ropa. Ella restregaba y yo le quitaba el jabón y luego, bueno, y antes, hermanas, como lo hacía ella, que en una lámina ponían a solear la ropa blanca. Y antes se lavaban los manteles, bueno, se lavaba todo, pero se planchaban los manteles, se planchaba la ropa de cama, todo. Y yo allá a la par de mi mamá, haciendo todo eso. Pero mi papá nos reunía para el culto familiar. Y él nos dijo en varias oportunidades: hijitos míos, cuando ustedes salgan de este nido, esfuércense en ser instrumentos de amor, de unidad y de paz. En todo lugar donde estén. En todo lugar donde estén, esfuércense en ser instrumentos de amor, de unidad y de paz. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así como dice aquí la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Amados hermanos y hermanas, amémonos los unos a los otros. Seamos instrumentos de amor. Amada hermana, usted sea una instrumenta de amor en las manos de Dios. Seamos mujeres de paz, para que el gozo y la tranquilidad del Señor esté en nuestras vidas. Y ese es el lema de las mujeres aquí en la iglesia: mujeres sirviendo a Dios en amor, en unidad y en paz. Pero tenemos que vivirlo. Decirle al Espíritu de Dios: lléname de ti, Señor, para que yo pueda ser un instrumento en tus manos, para que yo pueda ser una mujer y un hombre de buena comunión los unos con los otros. Pero también la palabra nos dice, y otra cualidad aquí del buen carácter, nos dice la palabra del Señor, que también, además de que en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, los unos con los otros.
Eso es importante también, amadas hermanas y hermanos. El poder compartir, el poder dar. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra del Señor. Es importante que cada uno de nosotros podamos compartir, podamos dar. Alguien podría decir, no, si yo soy una mujer muy pobre, no tengo para dar. Hermanita, de lo que tenga, usted dé y verá cómo Dios le va a recompensar, verá cómo Dios la va a bendecir. Yo recuerdo cuando era una niña, que una jovencita, estando en casa, y yo sé que mis padres lo hacen hasta la fecha, y ha sido un ejemplo para nuestras vidas. Toda persona que llegaba a la casa a visitarnos, siempre se le daba algo de comer, ya sea el fresquito o un pan, con pan. Si era la hora de comida, mi mamá les hacía huevito, siempre había arroz y frijoles. La provisión de Dios allí milagrosamente estaba, porque solo la familia éramos 8. Pero ahí llegaban los hermanos a visitarnos y siempre había comidita para dar a alguien. Y se oraba cuando ya los hermanos se iban. Eso se hacía siempre. Cuando ya algún hermano o alguna hermana se iba, que ya se despedía, orábamos por ellos, mis padres oraban por ellos, los bendecían. Entonces es lo que nos dice aquí la palabra del Señor, que los hombres y mujeres que estaban llenos del poder del Espíritu Santo, había llegado un empoderamiento a sus vidas para llevar el amor con los demás. Nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el compartimiento del pan. Y esto es importante, amados hermanos. Nosotros aquí en la iglesia tenemos los grupos familiares. Y es un gozo grande poder tener esas reuniones, cada uno de los grupos. Y al final dan un pancito, dan un fresquito. Siempre hay algo que dar en una forma milagrosa. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que podamos compartir a otros. Perseverar en el partimiento del pan y en la comunión los unos con los otros. Pero también tenemos que perseverar, nos dice el versículo 42, en las oraciones. Y eso es importante, el poder orar los unos por los otros, el poder interceder los unos por los otros, el poder llevar las cargas de los demás. Así lo dice la palabra en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid la ley de Cristo. Aunque muchas veces, amados hermanos y hermanas, nos sentimos impotentes, que nosotros quisiéramos solucionar el problema, arreglar la dificultad que están pasando, pero solamente nos queda orar, interceder, ayudar, estar allí al lado de la hermana, al lado del hermano, en medio de su situación difícil. Por eso tenemos que orar los unos por los otros. Orar e interceder en una forma especial, interceder los unos por los otros, buscar la presencia del Señor y que sea el Espíritu de Dios el que moldee nuestro carácter. Que sea el Espíritu de Dios el que tome control de nuestras vidas y nosotros buscándole a Él cada día para que nos dejemos moldear por Dios. Así como la plastilina. Ustedes saben, cuando los niños comienzan a trabajar con la plastilina, al principio está como un poquito dura. Pero conforme el niño o la niña va trabajando con la plastilina, se va haciendo moldeable. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos hombres y mujeres moldeados en la presencia del Señor.
Que podamos estar siempre buscándolo a Él en oración, buscando su rostro, buscando su presencia y buscando su ayuda en una forma especial. Amados hermanos, todos tenemos que mantenernos buscando el rostro del Señor. Luego, aquí en el versículo 47, dice: todos los que habían sido llenos del Espíritu Santo habían sido transformados por Dios y habían sido cambiados. Esos hombres y esas mujeres fueron renovados por Dios. Pero en el versículo 47 nos dice que ellos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos los hermanos no se quedaron calladitos con esa bendición que Dios les había dado, que Dios los había empoderado, que Dios estaba al lado de ellos para darles victoria. No se quedaron con esa bendición, sino que comenzaron y en sus casas, dice, se reunían para alabar a Dios, para bendecir a Dios, para glorificar al Señor. Y ellos perseveraban en la entrega a Cristo Jesús. Y todos los que habían creído, dice la palabra, estaban juntos, estaban siempre congregándose. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Porque la palabra del Señor también nos dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Allí el Señor envía bendición y vida eterna. Por eso, amadas hermanas y hermanos, en el nombre de Jesús, mantengámonos siempre en esa entrega a Dios, en esa búsqueda al Señor, y que su presencia pueda ser reflejada en nuestras vidas. Mantenernos en unidad. En segundo lugar, ¿qué hace el Espíritu Santo para potenciar la misión de la iglesia? El Espíritu Santo se manifiesta con poder. Y amadas hermanas, el poder de Dios, la gracia del Señor, el respaldo del Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas. Y Él es el que nos ayuda en medio de toda prueba, en medio de toda dificultad. Dios es el que nos ayuda. Por eso el Espíritu Santo manifiesta su poder milagroso. Encontramos en Hechos capítulo 3 la curación de un cojo. La palabra del Señor nos dice que este cojo había sido de nacimiento. Desde que él nació, él era cojo. Pero lo llevaban a la puerta del templo. Dice la palabra que en la puerta de la hermosa, ahí lo sentaban y él estaba siempre pidiendo una limosna, pidiendo algo que le dieran para poder satisfacer su necesidad. Pero entraron dos hombres, Pedro y Juan, dice la palabra del Señor. Iban y entraron ahí al templo y lo vieron con ojos de misericordia. Lo vieron con ojos de amor. Y este hombre paralítico, ahí él extiende su mano y les dice que le den algo. Pero Pedro y Juan le dijeron: no tenemos nada, porque vivimos por fe, por pura misericordia de Dios. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El poder de Dios hecho manifiesto en la vida del paralítico.
Y dice la palabra que ese hombre adoraba a Dios, saltaba de gratitud a Dios, y en el templo él estaba ahí gozoso, glorificando el nombre del Señor. Amados hermanos y hermanas, el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Vayamos nosotros en el nombre de Jesús y pongamos las manos sobre los enfermos. Vayamos en el nombre del Señor a dar la palabra de aliento, la palabra de fortaleza, la palabra de victoria a ese corazón angustiado, a ese corazón necesitado. Dios, para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Y si nosotros vamos en el nombre de Jesús, Él hará la obra. Él se manifestará. Estuve, amadas hermanas y hermanos, el miércoles pasado con una hermana que me dijo: hermana Dinita, yo quiero que vaya por favor a orar por mi padre. Está muy enfermo. No sabemos qué va a pasar de él. Yo siento que él está en sus últimos días y no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y yo le pregunto: hermana, ¿y dónde vive su padre? Me dijo: ay, hermana Dinita, él vive en Sonsonate. Pues hermana, vamos. Porque es una alma necesitada de Dios. Es una vida que necesita del Señor. Y amados hermanos, fuimos el miércoles pasado con nuestra hermana allá a Sonsonate para orar por su padre, para interceder por la vida de él. Y comencé a presentarles el plan de salvación. Le dije a otra hermanita del Ministerio de Liberación en la iglesia que me acompañara y fuéramos a orar por ellos. Comencé a hablarles del Señor, a darles el plan de salvación, a enseñarles brevemente de la palabra de Dios. Y amados hermanos, yo después les hice el llamamiento y les dije: ¿ustedes quieren aceptar a Cristo Jesús? ¿Quieren recibirlo por la fe en su corazón? Porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Y les dije: Dios está tocando a la puerta de sus vidas y Él está llamándolos. Fue algo tan especial. 4 personas que estaban en esa casa aceptaron a Cristo Jesús. Aleluya, amados hermanos. Aleluya. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. No nos quedemos callados. Compartamos a otros de Cristo. Demos el Evangelio. Demos las buenas nuevas de salvación. Y la palabra de Dios lleva fruto en una manera especial en cada vida. Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Por eso todos compartamos de Cristo Jesús, porque eso es lo que Él nos ha mandado a hacer. Y Él no ha cambiado. Así como Él hizo milagros cuando estaba aquí en la tierra, aunque algunos teólogos dicen que el tiempo de los milagros ya terminó. Pero ¿ustedes qué opinan, hermanos? ¿Verdad que no? El tiempo de los milagros no ha terminado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado y Él está con nosotros para hacer grandes milagros. Así como sanó a mi esposito. Ustedes saben muy bien cómo Dios sanó a mi esposito después del diagnóstico del doctor, un cáncer invasivo en el abdomen. Usted solo tiene 3 meses de vida. Y ahora, amados hermanos y hermanas, mi amado esposo ya pasaron 4 años y sigue predicando la palabra de Dios.
sigue llevando el evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y hoy Él se pasea aquí y quiere sanarlo. Quiere sanarla. El Señor quiere tocar su cuerpo. Él quiere tocar su vida. Usted va a salir de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret, completamente sano, para honra y gloria del Señor y para testimonio de sus grandes maravillas. El Espíritu Santo manifiesta su poder. Lo manifestó en una forma especial con el cojo. Lo ha manifestado con muchos a través de la historia que encontramos a la mujer del flujo de sangre, como Jesús la sanó. A la mujer encorvada, dice la palabra, que Jesús la sanó. A la mujer que iba con el féretro de su hijo, llorando desesperada, no había esperanza para ella. Jesús le dijo: no te preocupes. Y dice la palabra que tocó el féretro y ese joven se levantó y se lo entregó a su madre. Jesús hizo muchos milagros, pero también hoy está haciendo muchos milagros. Y cada uno de nosotros somos testimonio viviente del poder de Dios. Somos testimonio viviente de la misericordia del Señor para nuestras vidas. Para nuestras vidas. Porque es la misericordia de Dios la que nos sostiene. Es su gracia la que nos ayuda y nos da victoria en medio de todo. Dios no ha cambiado. Por eso, amados hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, vayamos y pongamos las manos sobre los enfermos y esos sanarán. Por eso vayamos y compartamos de Cristo Jesús, porque el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Compartamos a Cristo Jesús. Y en tercero y último lugar, que yo quiero que oremos por los enfermos y por una petición que me han pasado. ¿Qué hace el Espíritu Santo para potenciar la misión de la iglesia? Lo tercero es: potencia la evangelización. El Espíritu Santo es el que nos capacita para que nosotros vayamos y evangelicemos a otros. Les demos las buenas nuevas de salvación. Porque eso es el evangelio. Buenas nuevas de salvación. Entonces, amados hermanos y hermanas, nuestra hermana Isabelita nos dio el anuncio de la evangelización que hay para este próximo sábado. Así es, ¿verdad, hermana? Sábado 16, muy bien. Para el sábado 16 está el evangelismo. Este sábado yo tengo con todas las mujeres de la iglesia Josué Central una campaña médica y evangelística en la ciudad de Cojutepeque. Evangelicemos a otros, demos las buenas nuevas, demos el evangelio de Cristo Jesús. Pedro, dice la palabra, que se puso en pie y comenzó a predicar. Comenzó a dar las buenas nuevas de salvación del Cristo resucitado, del Cristo que todas las personas que estaban ahí lo conocieron, vieron de Él y supieron de sus milagros. Y dice la palabra que 5,000 almas se convirtieron cuando Él se puso en pie. Fue en el primero 3,000, en el segundo 5,000, y cada día se iban añadiendo a la iglesia los que tenían que ser salvos. Y amadas hermanas y hermanos, aquí en este lugar nosotros estamos de paso, porque vamos por la fe para construir el templo más grande. Y con la ayuda del Señor, eso se va
a llenar. Ahí con la ayuda de Dios vamos a tener ese colegio. No hay ni 5. No crean que hay miles por ahí. No, es que hermanos, me gustó esto que dijo mi esposito. Él lo dijo. El Dios que da la visión es el que da la provisión. Y yo veo desde ya con los ojos de la fe el templo construido. Vemos, amados hermanos, el colegio para nuestros hijos, porque nosotros les amamos. Nosotros estamos dispuestos a servir y a trabajar en esta obra porque les amamos. Amados hermanos, cuando venimos a este lugar, la bella ciudad de Apopa, según las noticias, era el primer lugar en violencia. Pero ahora, en un periódico de nuestra nación, salía que somos el tercer lugar. Ha ido bajando, porque nosotros estamos siendo luz en medio de la oscuridad. Porque cada uno de nosotros tenemos que compartir de Cristo. Pero veamos con los ojos de la fe que Apopa será para Cristo. Apopa para Cristo. Apopa para Cristo en el nombre del Señor. Y todos ustedes saben, tenemos ya la filial en Quesaltepeque. Tenemos la filial en Tonacatepeque. Tenemos la filial en Aguilares. Y yo ya veo con los ojos de la fe, en el nombre del Señor, la filial que se abre en Guazapa. Y amados hermanos, el Salvador para Cristo, en el nombre de Jesús. El Salvador para Cristo. La Biblia dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. No es que las va a dar y serán nuestras, no, sino que cada alma, cada vida, cada corazón, en el nombre de Jesús, será transformado por el poder de Dios. Por eso Él nos dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Es el Espíritu Santo el que nos empodera para poder evangelizar, para poder dar las buenas nuevas de salvación y compartir a otros de Cristo Jesús. Y dice la palabra que el Señor añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Y así será aquí en Apopa, porque cada uno de ustedes se van a levantar como una antorcha, se van a levantar con el poder de Dios, se van a levantar, amadas hermanas, a hacer luz en la oscuridad. No van a andar allí en el vecindario con los chambres, con las calumnias, con estas cosas o con lo otro, sino compartiendo de Cristo Jesús, compartiendo las buenas nuevas de salvación y llevando la palabra de consuelo, la palabra de aliento, la palabra de fortaleza al corazón necesitado. Vemos como en la época de Pedro las almas se convertían, las almas llegaban a los pies de Jesús. Fue una cosecha grande y así lo veremos aquí, hermanas y hermanos. ¿Pero por qué? Porque Dios va a levantar a cada uno de ustedes. Porque Dios los va a usar. Porque Dios va a ministrar. No se puede decir, el pastor es el que tiene que hacer todo eso. No, hermanos, la gran comisión es para cada uno de los cristianos. La gran comisión que Cristo nos ha dado es para que cada uno de nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación. Y el número de los discípulos, dice la palabra, que se multiplicaba grandemente, grandemente. Por eso vamos a ver con los ojos de la fe
En el nombre de Jesús, apopa para Cristo. Apopa para Cristo, hermanos. Apopa para Cristo. En el nombre de Jesús. Porque Dios va a hacer el milagro. Y nos va a usar a cada uno de nosotros ahí donde estamos. Para la honra y gloria del Señor. Por eso busquemos la llenura constante del Espíritu Santo. Busquemos en una forma especial el ministrar a otros, el ayudar a otros. Digámosle al Señor: Dios mío, en el nombre de Jesús, dame el fruto de tu Espíritu Santo para tener un carácter afable y apacible. Para que seamos mujeres prudentes para hablar. Calladitas, calladitas, nos vemos más bonitas. Como les he dicho en otras oportunidades. Entonces, con ese espíritu afable y apacible, busquemos, pidámosle a Dios también los dones de su espíritu, para que cuando pongamos manos por los enfermos sean sanados. Que podamos proclamar ese poder del Señor, proclamar su palabra con el respaldo de su presencia, que podamos honrarle y así servirle cada día más y más. Y amados hermanos, el temor para evangelizar, cuando está el Espíritu de Dios en nuestras vidas, huye, porque Dios es el que nos da la autoridad. Él es el que nos da el respaldo. Él es el que nos capacita. Y Él es el que nos empodera para compartir a otros las buenas nuevas de salvación. Pónganse en pie y vamos a orar. Y le vamos a decir al Señor que sea Él el que nos ayude. Si hay algún hermano o hermana que está aquí enfermo, en el nombre de Jesús, así como yo oraba por mi esposito y le pedía al Señor que hiciera el milagro en la vida de él, Dios está aquí ahora para sanar. Si alguien está enfermo, venga aquí adelante. Vamos a orar juntos. Acérquense aquí. Acérquense, hermanos. En el nombre del Señor. Acérquense. Muy bien, para Dios no hay nada imposible. Y toda enfermedad Él puede sanarla. Jesús está aquí para sanar toda enfermedad, para sanar toda dolencia. Y yo voy a pedirle a mis padres, a mi papá y mi mamá, que puedan venir para orar por mis hermanos y mis hermanas. En el nombre del Señor, oremos por los hermanos y hermanas. Padre, venimos delante de ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por la autoridad de tu palabra, Señor, porque tú nos dices que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán.